Hola, buenas noches. En esta ocasión hablaré del Estado Vaticano. La Iglesia Católica está organizada y gobernada especialmente en base a jurisdicciones correspondientes al Papa y a los obispos. La jerarquía ministerial vela por la vida espiritual de los católicos, por el gobierno de la Iglesia y por la misión de la Iglesia alrededor del mundo. El Estado Vaticano es el más pequeño del mundo y entraña un mundo realmente interesante. Su imperio engloba seres humanos tanto dentro como fuera de sus fronteras. El Acuerdo de Letán de 1929 estableció la personalidad del Vaticano como ente soberano de derecho público internacional con el fin de asegurar a la Santa Sede en su condición de suprema institución de la Iglesia Católica. La persona del Papa fue declarada sagrada e inviolable, y la religión católica es garantizada como enseñanza en las escuelas estatales en todos los niveles. Este acuerdo pretende proteger la libertad religiosa y la libertad de la Iglesia Católica. Su actual constitución política, la cual considero es inflexible, es dada por el Romano Pontífice, Su Santidad Juan Pablo II, el 26 de noviembre del año 2000. En la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, entró en vigor el 22 de febrero de 2001. No cuenta con títulos ni capítulos. Son tan solo 20 artículos los que la integran. El Sumo Pontífice es el soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano y posee la plenitud de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, mientras ejerza como tal. El actual jefe de Estado es Su Santidad el Papa Francisco. Su nombre real es Jorge Mario Bergoglio. Nació en Buenos Aires en diciembre de 1936. Se convirtió el 13 de marzo de 2013 en el pontífice número 266 de la Iglesia Católica, en sustitución del ya Papa emérito Benedicto XVI, quien renunció el 28 de febrero de 2013. La elección del romano pontífice es una elección constitutiva, no requiere confirmación de nadie, pero se perfecciona con la aceptación del elegido, a quien pide el cardenal decano en nombre de los electores. Para su elección, se exige tradicionalmente la obtención de una mayoría de los 2/3 de los votos de los cardenales presentes. Cuando es elegido, adquiere de hecho la plena y suprema potestad sobre la Iglesia universal. En cuanto al régimen bancario, el Banco del Vaticano es una rama de la Curia Romana o Santa Sede, que es la estructura administrativa de la Iglesia Católica. Se convirtió en una organización formal en el siglo XIX, fuera del sistema informal de las finanzas de la Iglesia. El Banco del Vaticano es también conocido como el Instituto para las Obras de la Religión. Es la única institución financiera papal no supervisada por la Prefectura para los Asuntos Económicos de la Santa Sede. La administración del patrimonio de la sede apostólica es la entidad encargada de manejar los depósitos del Estado Vaticano y controla el uso del dinero del Estado. Tiene moneda propia y emite sus propios sellos postales. El 1 de enero de 1999, la Convención Monetaria otorga el derecho al Vaticano para utilizar el euro como su moneda oficial. Considero que el Estado del Vaticano es un país empoderado del mundo a través de su fe católica, por lo que concluyo diciendo que el Papa es no solo una figura de fe del ser humano creyente, sino que es un político que a través de la máscara de la religión católica se apodera de las mentes de las personas que creen ver en él a su Salvador y perpetuo apoyo moral, en el que encontrarán la humildad de la cual hablan las Sagradas Escrituras, y nos dicen que Jesús la tenía inmersa en su ser.
por lo que confirmo con esto que el Estado del Vaticano es uno de los países más importantes y poderosos, políticamente hablando. Gracias. Hola, buenas noches. En esta ocasión hablaré del Estado Vaticano. La Iglesia Católica está organizada y gobernada especialmente en base a jurisdicciones correspondientes al Papa y a los obispos. La jerarquía ministerial vela por la vida espiritual de los católicos, por el gobierno de la Iglesia y por la misión de la Iglesia alrededor del mundo. El Estado Vaticano es el más pequeño del mundo y entraña un mundo realmente interesante. Su imperio engloba seres humanos tanto dentro como fuera de sus fronteras. El Acuerdo de Letán de 1929 estableció la personalidad del Vaticano como ente soberano de derecho público internacional con el fin de asegurar a la Santa Sede en su condición de suprema institución de la Iglesia Católica. La persona del Papa fue declarada sagrada e inviolable, y la religión católica es garantizada como enseñanza en las escuelas estatales en todos los niveles. Este acuerdo pretende proteger la libertad religiosa y la libertad de la Iglesia Católica. Su actual constitución política, la cual considero es inflexible, es dada por el Romano Pontífice, Su Santidad Juan Pablo II, el 26 de noviembre del año 2000. En la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, entró en vigor el 22 de febrero de 2001. No cuenta con títulos ni capítulos. Son tan solo 20 artículos los que la integran. El Sumo Pontífice es el soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano y posee la plenitud de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, mientras ejerza como tal. El actual jefe de Estado es Su Santidad el Papa Francisco. Su nombre real es Jorge Mario Bergoglio. Nació en Buenos Aires en diciembre de 1936. Se convirtió el 13 de marzo de 2013 en el pontífice número 266 de la Iglesia Católica, en sustitución del ya Papa emérito Benedicto XVI, quien renunció el 28 de febrero de 2013. La elección del romano pontífice es una elección constitutiva, no requiere confirmación de nadie, pero se perfecciona con la aceptación del elegido, a quien pide el cardenal decano en nombre de los electores. Para su elección, se exige tradicionalmente la obtención de una mayoría de los 2/3 de los votos de los cardenales presentes. Cuando es elegido, adquiere de hecho la plena y suprema potestad sobre la Iglesia universal. En cuanto al régimen bancario, el Banco del Vaticano es una rama de la Curia Romana o Santa Sede, que es la estructura administrativa de la Iglesia Católica. Se convirtió en una organización formal en el siglo XIX, fuera del sistema informal de las finanzas de la Iglesia. El Banco del Vaticano es también conocido como el Instituto para las Obras de la Religión. Es la única institución financiera papal no supervisada por la Prefectura para los Asuntos Económicos de la Santa Sede. La administración del patrimonio de la sede apostólica es la entidad encargada de manejar los depósitos del Estado Vaticano y controla el uso del dinero del Estado. Tiene moneda propia y emite sus propios sellos postales. El 1 de enero de 1999, la Convención Monetaria otorga el derecho al Vaticano para utilizar el euro como su moneda oficial. Considero que el Estado del Vaticano es un país empoderado del mundo a través de su fe católica, por lo que concluyo diciendo que el Papa es no solo una figura de fe del ser humano creyente, sino que es un político que a través de la máscara de la religión católica se apodera de las mentes de las personas que creen ver en él
a su salvador y perpetuo apoyo moral, en el que encontrarán la humildad de la cual hablan las Sagradas Escrituras, y nos dicen que Jesús la tenía inmersa en su ser. Por lo que confirmo con esto que el Estado del Vaticano es uno de los países más importantes y poderosos, políticamente hablando. Gracias.